Prodich, por una inclusión real. Bueno, ¿por qué decimos que el acto de comer es mucho más que alimentarse? A ver, espera. Esto me molesta. Toma. No le gusta la leche. No, me hace eco. Perdón. Sí, lo intentamos, pero no. No me gusta. Me hace eco a mi propia voz. Bueno, decimos que el acto de comer es mucho más que alimentarse porque... Bueno, ahora no va el... Ahí va. Bueno, porque el acto de comer es un momento de comunicación. En nuestra sociedad la comida es sinónimo de celebración, de reunión, de integración y socialización. Entonces, cuando la alimentación no es posible en nuestros pacientes o presentan algún tipo de dificultad, esto dificulta la inclusión. Epa. Epa. Muy bien. Se me fue. Dame. Bueno. Sí, no importa, si no lo pasa Gaby. Bueno, entonces decimos que la deglución es un conjunto de movimientos coordinados destinados a trasladar el alimento, la saliva y los líquidos de una forma eficaz y eficiente desde el estómago, desde la boca hacia el estómago. Esto está dado por una interrupción breve de la respiración. ¿Por qué decimos que es una interrupción breve? Porque la vía respiratoria y la vía digestiva se entrecruzan, a lo que nosotros llamamos encrucijada aerodigestiva. Entonces, la siguiente. En la deglución intervienen diferentes estructuras óseas, cartilaginosas, los músculos, los pares craneales, el input sensorial y la información propioceptiva. Perdón, no vamos a entrar en detalle de qué pares craneanos actúan, qué cada músculo, sino en los grandes grupos, porque si no podemos estar todo el día porque es anatomía pura esto. Simplemente para que sepan que el acto de deglutir es muy complejo y muy coordinado, para que tengan en cuenta todo lo que pasa cuando le van a dar de comer a alguien. Bueno, ahí podemos ver cómo por delante se encuentra la vía aérea con azul y por detrás la vía digestiva y el entrecruzamiento de las vías y la interrupción breve de la respiración que se produce durante el acto de la deglución. Siguiente. Bueno, en la coordinación y el sincronismo y la eficacia del bolo alimenticio a través del proceso de la deglución se encuentra regulado por un sistema de válvulas, que es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Que la deglución está coordinada por un sistema de válvulas, que son los labios y el velo lingual, que lo vamos a ver en el primer tiempo de la deglución, que es en la etapa oral, el velo nasofaringeo y la glotis, que va a estar en el segundo tiempo de la deglución, y el esfínter esofágico superior, en el tercer tiempo, en la etapa esofágica. Bueno, acá tenemos las tres etapas, la etapa oral, la etapa faríngea y la etapa esofágica. La etapa oral, sí, como dijimos anteriormente, las válvulas son los labios y el velo de la lengua. La etapa oral a su vez se divide en la etapa preparatoria oral y en la etapa oral propiamente dicha. La etapa oral, sí, es cuando el alimento ingresa dentro de la boca y está dado por los movimientos de la lengua, la mandíbula, el tono muscular y el cierre de los labios. Entonces, la primer válvula van a ser los labios. Cuando el alimento ingresa dentro de la boca, los labios se cierran, ¿sí? Y eso es lo que me permite la presión negativa que va a necesitar el bolo y la lengua para que la lengua se eleve, ¿sí? Se ponga en contacto con la pared posterior y el bolo sea expulsado, ¿sí? Y se produzca el disparo de la deglución. Entonces ahora le vamos a dar lugar a la segunda etapa de la deglución. Perdón, cada vez que decimos válvulas es cierre, son cierres necesarios para que se vaya generando el proceso. Lo mismo que dije ayer, todo esto que se muestra separado es una cosa muy rápida y el único momento que es consciente es el momento del ingreso del alimento, cuando yo decido abrir la boca para ingerir un alimento.
Una vez que se desencadena la masticación, el resto se vuelve inconsciente, ¿sí? Esto es todo en el desarrollo normal, lo que está diciendo Verónica. Por eso decimos que la etapa oral es una etapa voluntaria. O sea, ¿sí? voluntaria. Exacto. La etapa faríngea entonces va a estar regulado por la válvula velo-nasofaríngea y la glotis, ¿sí? Entonces, en la etapa faríngea se produce el reflejo de la deglución, que va a estar dado por la protección de la vía aérea. ¿Qué significa? Que el velo nasofaríngeo se tiene que cerrar y la glotis también, y esto va a estar dado por la peristalsis faríngea, o sea, el movimiento de báscula que realiza la faringe hacia arriba y hacia abajo, por la apertura del esfínter esofágico superior, por el cierre de las dos válvulas y por los movimientos de ascenso y desplazamiento de la laringe a lo que llamamos peristalsis. Para que todos se ubiquen, la faringe, ¿sí? Lo que ustedes se tocan acá es la parte respiratoria. Lo que va por atrás son como dos tubos paralelos, es por donde va la comida, ¿sí? La vía respiratoria y la vía digestiva tienen en común la boca al principio. Después se separan. Para que sepan qué es el reflejo deglutorio, si ustedes cuando tragan se ponen la mano acá, eso es el reflejo deglutorio. Pueden ver que hay un ascenso de las estructuras, ¿sí? Como que se mueve el piso de la boca, eso es porque la lengua está haciendo de válvula. ¿Sigo, Vero? Sí, dale. Bueno, después vamos a tener la tercera etapa, que es la etapa esofágica. Ahí se ve. Ahí está. Márcalo con el... No puedo en el puntero ahí porque... Bueno, lo que se ve por arriba es el velo, ¿sí? Lo que produce el cierre del velo para que la comida no sea expulsada por la nariz. Y lo que se ve por acá es la glotis. Entonces... El velo es la parte... si ustedes se tocan acá, es paladar. Lo que sigue atrás se llama velo del paladar. Esto es duro y lo de atrás es músculo. Eso está caído, cuando uno traga se sube y tapa la nariz. Si alguna vez alguno se ahogó, le salió arroz por la nariz, o un fideo, es bastante común, eso es porque el velo no selló. Es la parte de arriba. Esta masa que ven ahí grande, eso es la lengua. Es la lengua. No sé cómo explicarlo sin el cosito rojo este. Y lo que baja y sube, que parece como una lengua abajo, se llama epiglotis, ¿sí? Ven que por ahí la comida va atrás, esa es la vía digestiva. Si fuera para adelante, sería que está entrando a vía aérea, para que todos se vayan dando cuenta. Vamos con la siguiente. Bueno, después tenemos la tercera etapa de la deglución, que es la etapa esofágica, que la válvula que regula la etapa esofágica es el esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior se mueve lo que nosotros llamamos peristaltismo primario y es lo que me permite que el bolo vaya desde la boca, pase por el esófago hasta el estómago. Y ahora vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ese es el esófago y ese movimiento que transporta el bolo alimenticio se denomina peristalsis primaria. Bueno, acá vemos las 4 etapas de la deglución. La fase oral, ¿sí? Donde tenemos la lengua, los labios y el velo lingual, la fase faríngea, que está dada por el disparo de la deglución, la fase faríngea cuando ya se produce el disparo de la deglución y la fase esofágica cuando se produce la apertura del esfínter esofágico superior. Espera, Vero, que para mostrarles, si querés, me está cambiando el pasado. ¿Sigo? Sí, ¿con ese podés? Acá. Bueno, para que vean. Ahí. Bien. Acá, esto que está acá es la lengua. Todo esto es la lengua. Es una masa muscular enorme. Gaby. ¿Ven que acá la lengua se levanta? Esto es el bolo. La lengua se levanta, impulsa hacia atrás. En este momento el velo empieza a ascender y en ese momento se va a generar el disparo deglutorio y pasamos a la siguiente fase. Esta es como la doble acá, ¿sí? El bolo comienza a bajar, velo sube
Y cuando el bolo toca este sector, acá la epiglotis baja, protege la vía aérea y baja por faringe. ¿Está bien? Mostralo en la anterior donde podés ver. La otra. Espera. Ahí está. ¿Sí? Esto es el velo. Sube, genera... Acá está la primer válvula, que es los labios. ¿Sí? Acá es sellado. Sube el velo, tapo la nariz, sube la lengua, tira para atrás el bolo, baja la epiglotis, protejo vía aérea. Ven que asciende la laringe, pasa el bolo y acá va a llegar esófago, esófago, estómago. Ahora sí. Es importante que uno pueda entender bien la deglución normal para poder después entender la disfagia, ¿sí? Porque todas estas válvulas en un paciente con disfagia van a estar alteradas. Por eso hacemos tanto hincapié en que entiendan bien el proceso. Sí, la siguiente. Entonces, en la deglución, la función de la deglución va a tener que ver con la salud respiratoria, con una buena nutrición, con una hidratación y con la satisfacción psicológica, que esto es lo que va a estar dado por el acto de alimentarse, ¿no? La importancia del acto de la alimentación. Perdón. Bueno, entonces está manifestado ¿por qué? Por la facilidad de comer, por la satisfacción del hambre y de la sed, por el desarrollo de habilidades para la alimentación y por el funcionamiento del sistema motor oral y la coordinación respiratoria. O sea que si el paciente tiene una deglución normal, ¿sí? Yo voy a tener asegurado todos estos procesos, ¿sí? Bueno, ahora sí. Decimos que la disfagia es un desorden en la deglución, o sea que en un paciente disfágico voy a tener alteración en algunas de las etapas, ya sea en la oral, en la faringea o en la esofágica. O en todas. Entonces, ¿esto en qué va a interferir? En que un paciente con disfagia va a tener alteración en la nutrición, ¿sí? Va a tener alteración en la respiración. ¿Se pasó, Gaby? Sí. Vuelve para atrás. Vuelvo para atrás. Ah, perdón. Ahí está. En la protección de la vía aérea, en la hidratación y en la acumulación de secreciones, ¿sí? Porque la insuficiencia del funcionamiento valvular lo que va a traer es que el paciente con disfagia tenga acumulación de secreciones en la pared de la faringe. Perdón, ¿no les pasa que los concurrentes, los pacientes tienen siempre como moco o tos o carraspera? Los pacientes que ustedes ven que no se alimentan bien. Bueno, es por esto, ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Es generalmente porque tienen un trastorno en la primera o en la segunda etapa. Y esa acumulación de secreciones en la pared de la faringe es lo que nosotros llamamos lago faríngeo, ¿sí? Es el lago faríngeo que se produce en los pacientes con trastornos neurológicos que tienen insuficiencia de válvulas. Entonces, las consecuencias en la disfagia va a ser la aspiración, la neumonía por aspiración, la deshidratación, la desnutrición, que eso conlleva a la pérdida de peso y va a afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las causas de la aspiración? Bueno, esto es un poco lo que decíamos antes, que la disfagia se puede producir antes, durante o después de la deglución, por ende la aspiración se puede producir en cualquiera de esas etapas. ¿Qué va a pasar cuando la aspiración se produce antes de la deglución? Entonces, el alimento discurre a la vía aérea antes de que se produzca el reflejo. ¿Qué significa esto? Que la comida ingresa a la boca, ¿sí? Que acuérdense, los labios era la primer válvula, la válvula más importante. El cierre de los labios me va a permitir la presión que necesita la lengua para que la lengua se eleve, ¿sí? Y transporte el bolo alimenticio hacia la pared posterior. Si yo tengo una alteración en el primer tiempo de la deglución, ¿sí? Y no tengo un buen sellado de labios, ¿qué va a pasar con el alimento? El alimento va a empezar a discurrir a la vía aérea antes de que se produzca el disparo de la deglución. Va a haber caída prematura del alimento. ¿Qué va a pasar con las válvulas? Las válvulas van a estar abiertas. El alimento discurre a la vía aérea antes de que se produzca el disparo, por ende va a haber una desprotección, ¿sí? Sí. Para que vean acá,
¿Ven que el paciente tiene la boca abierta? ¿Se llega a ver? Esto es un estudio de video de deglución. Es un estudio que es en tiempo real, se puede ver cómo come el paciente. Esto que está con contraste es el alimento, pues se le pone un contraste al alimento. El paciente tiene el alimento en la boca, la lengua está acá abajo, haciendo nada. Y ven acá que discurre, ¿sí? El alimento está cayendo y la vía aérea está abierta. ¿Se acuerdan que la epiglotis bajaba? Bueno, acá está arriba. Entonces, acá está el alimento antes de que pase las cuerdas vocales, ¿sí? El paciente, en cuanto respire, va a abrir las cuerdas vocales y ese alimento, perdón, me fui, en vez de ir por atrás, va a ir por acá. Entonces el paciente se aspira, esto no es una microaspiración, esto es una aspiración importante, esta cantidad de alimentos. Si el paciente tiene un buen reflejo de tos, posiblemente ahí al toser limpie eso que queda acumulado y puede no llegar a aspirarse, pero para eso tiene que tener un buen reflejo de tos y tiene que estar bien sentado, que eso es lo que hablábamos ayer. Si el paciente está acostado y encima le discurre el alimento, no hay chances de que ese paciente pueda limpiar. Por eso esto es antes de la deglución, antes de que pase el que se mueva todo esto. Paso, Vero. Dale. Bueno, ¿qué vemos acá? Cuando la aspiración se produce durante la deglución. Ahí marcale la valécula. Sí. Se produce el pasaje mientras el paciente deglute. Ves que la comida está dentro de la boca y empieza acá a discurrir antes de que se produzca el disparo, ¿sí? O ya se produjo el disparo, pero sigue discurriendo el alimento. Esa acumulación de alimento que queda ahí, eso es lo que nosotros denominamos valécula. La valécula es una depresión mucosa que se encuentra entre la base de la lengua y la epiglotis, ¿sí? Y la glotis. Entonces, ahí es donde se produce la aspiración. Fíjense en este caso, toda la comida que está cayendo por afuera, ¿sí? Y acá está la lengua y la comida está delante de la lengua, ¿sí? Acá adelante se está yendo el alimento como para la vía aérea. Ahí. Espera, ahí. Bien. ¿Sigo? ¿Qué pasa cuando el alimento queda en ese espacio valecular? ¿Sí? El paciente tiene que volver a deglutir para limpiar, pero muchas veces hay tanta debilidad en el disparo deglutorio que el paciente no llega a limpiar ese espacio valecular. Entonces, ¿qué pasa? Como la deglución y la respiración son vías que se entrecruzan, cuando el paciente vuelve a respirar, se aspira. ¿Sí? Después de la deglución se produce después de que el paciente deglute, por la presencia de los restos de comida. Esto que yo les decía del lago faríngeo. Cuando hay debilidad en el tiempo de la deglución, quedan restos de comida en la pared de la faringe, cuando el paciente vuelve a respirar, se aspira, ¿sí? Esto es lo que pasa después y es lo que nosotros vemos en los pacientes neurológicos que comen, terminan de comer y al rato empiezan a toser cuando ya terminaron. Y a veces uno les pregunta, ¿cuánto hace que comió? 15 minutos. Y empieza a toser. ¿Por qué? Porque quedó el alimento en la pared de la faringe, el paciente respira, ¿sí? No llega a limpiar y eso hace que se ahogue, ¿sí? Perdón, Vero, un segundo. Acá, ahí se ve cómo queda pegado el alimento en la pared de la faringe. Esto no debería estar. Esto posiblemente sea que el paciente, el esfínter esofágico y superior, que es por donde se abre el esófago, faringe-esófago, tenga alguna dificultad y no abre bien. Entonces, el alimento se acumula, muchas veces se acumula, no se abre el esófago, que eso es bastante común porque tienen un enlentecimiento de la vía digestiva. Y esto rebalsa y muchas veces se aspira después de la deglución por rebalse, porque hay un problema en el crico o esfínter esofágico.
Muchos de nuestros pacientes tienen patologías esofágicas. La calasia, por ejemplo, es una patología donde el paciente tiene dificultad en la contracción y en la relajación del esfínter esofágico superior. Bueno, ahí vemos una aspiración, ¿no? La caída prematura del alimento, la acumulación de secreciones, ¿sí?, en el espacio valecular y la aspiración. Se ve clara ahí bien la aspiración por delante, que es la vía aérea. En este momento se suspende el estudio. Después vamos a ver, cuando veamos la videodeglución, que cuando se toma el estudio de videodeglución, que se hace con una sustancia baritada, que se llama bario, cuando se ve este tipo de aspiraciones, automáticamente se suspende la toma del estudio. Entonces, la sintomatología de la disfagia va a estar dada por la dificultad en la apertura bucal, primera válvula, la caída del alimento fuera de la boca, ocasionada por la dificultad en la primer válvula, residuos de alimento en la cavidad oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener alteraciones en el primer tiempo, acuérdense que no va a haber lateralización de la lengua, va a haber dificultades en los movimientos de ascenso y descenso de la mandíbula, ¿sí? Entonces, todos esos restos que quedan en la cavidad oral, cuando el paciente vuelve a deglutir, ¿sí?, puede ser también una de las causas de la aspiración. Dificultad en la formación del bolo, la disfunción del velo dado por el segundo tiempo y la entrada de nariz del alimento por una disfunción también del velo. Entonces, el alimento discurre, va a haber restos en la pared de la faringe, secreción y resto de alimento, penetración al vestíbulo laringio, aspiración a la vía aérea y reflujo. La mayoría de los chicos con trastornos neurológicos tienen reflujo gastroesofágico, no solamente por la cantidad de medicamentos que toman, ¿sí?, sino por esta alteración en la peristalsis esofágica, ¿sí? Este enlentecimiento y esta alteración en la etapa esofágica muchas veces trae como consecuencia reflujo gastroesofágico. La diferencia entre penetración y aspiración es que penetración es cuando queda en el vestíbulo. El vestíbulo laringio es el espacio antes de las cuerdas vocales, las principales, las cuerdas vocales verdaderas se llama. Si el paciente tose y limpia, eso fue una penetración. O sea, el alimento fue a vía aérea, pero al toser limpió y no pasó a las cuerdas vocales. Si el alimento pasa a las cuerdas vocales, ya después va a pulmón, eso es una aspiración. Que el paciente se penetre y limpie, le vuelvo a decir lo mismo de antes, no significa que ante un cambio de postura o cuando un reflejo de tos no es efectivo, no significa que no se aspire después. Por eso es importante explicarle a la familia cuando los papás traen un estudio de videodeglución, que muchas veces el médico le dijo, quédese tranquila que no se aspiró, hay una pequeña penetración. Ojo, el fonoaudiólogo tiene que poder explicarle a la familia que hay una penetración, pero le dio la videodeglución, son 2 bocados, 3 bocados, y uno tiene que jugar con la fatiga del paciente también. Si el paciente penetró, en algún momento se va a aspirar. Entonces es importante que la familia sepa que el estudio no dio bien. No es que porque penetró y no aspiró, porque penetró y tosió, eso no significa que después el paciente se pueda aspirar. Lo mismo que las secreciones que se veían en la otra videodeglución. Quizás en un informe hecho por un otorrino o más por la parte gástrica no se destaca que hay restos de secreciones. Por eso es importante ver la video, porque eso es interpretación y eso en concordancia con lo que se ve en la clínica cuando uno le da de comer a un paciente, entre el estudio y lo que observamos en el momento de alimentar, la sintomatología que trae cada chico, ahí se puede ver qué está pasando. No, son dos cosas complementarias. Bueno, entonces, ¿cuándo tengo que consultar? Cuando hay aparición de tos durante y luego de la deglución. Cuando hay congestión ocular durante la ingesta, y esto es muy importante porque hay chicos con trastornos neurológicos que no tienen reflejo tusígeno, ¿sí? Entonces se pueden estar aspirando y no tienen el reflejo de tos.
Entonces aparece la congestión ocular durante la ingesta o se ponen colorados o aumentan el tono. Los chicos con encefalopatía crónica no evolutiva muchas veces tienen reflejo ausencia de los reflejos de defensa y aparece otra sintomatología como puede ser que empiecen a lagrimear o que se pongan colorados o que automáticamente hagan una hiperextensión o aumenten el tono. Cuando le estoy dando de comer, ojo, porque no tose, no se ahoga, pero se puede estar pasando el alimento. Un consejo, cuando a un paciente se les ahoga o un familiar en la casa, nunca lo golpeen en la espalda. Esto que hacemos todos de samblar, nunca se debe hacer porque si uno tiene una obstrucción, en el golpe lo obstruyó peor. ¿Sí? Para eso está la tos. Que la tos limpie, ni hay ningún nene chiquito, el samblar, ni levantar los brazos porque en este movimiento la empeoramos. Esto es todos lo hacemos mal igual. Bueno, ahora sí, los pacientes con trastornos neurológicos, bueno, es una persona que en cualquier momento de su vida puede presentar un agente de diferentes origen que determine una lesión en el sistema nervioso central. Pasar. Entonces, el paciente neurológico va a tener trastornos propioceptivos y alteración en la sensibilidad superficial y profunda. Era lo que decíamos ayer, que los trastornos en la sensibilidad superficial y profunda van a cambiar el registro del bolo dentro de la boca. Lo propioceptivo, para los que no saben qué es la propioceptividad, son los receptores que se encuentran en los músculos, en los huesos. No es lo mismo abrir la boca así, ante un alimento grande, o abrir la boca así, ante un yogur, ¿sí? Eso se determina por los receptores que se encuentran, lo táctil es lo superficial, lo propioceptivo es lo que se encuentra, si alguien a mí me empuja, mis receptores propioceptivos hacen que yo me vaya para adelante. Si alguien a mí me toca con la mano caliente, eso es más táctil, ¿sí? Y es más superficial. En la boca pasa lo mismo, ¿sí? Entre las dos cosas, cuando está alterado, el paciente no sabe qué hacer con lo que uno le mete en la boca literalmente cuando no es anticipado. Por eso es importante siempre lo que decíamos ayer en el taller, de anticiparle, de decirle que va a comer tal cosa, que es rico, que lo pueda oler, que lo pueda mirar, ¿sí? Esto de ir anticipándole todo. El plato siempre de frente, por eso que tenga la mesa colocada, ¿sí? Nunca darle de comer de costado, siempre que sea de frente, siempre que la cuchara se presente de frente al paciente, que la pueda ver, que pueda ver el plato, que pueda ver la cuchara. Entonces, es sumamente importante los trastornos en la sensibilidad superficial y profunda, ¿sí? Sobre todo en las dos primeras etapas de la deglución. Entonces decimos que los trastornos en la sensibilidad van a traer dificultades en la temperatura, ¿sí? En el no reconocimiento de si algo es caliente, está frío o está tibio, en el volumen de alimento que ingresa en la boca por esta ausencia en la propioceptividad. Ellos a veces no saben si lo que vos le estás dando es mucho, es poco, no tienen ese registro, ¿sí? En el peso del alimento, en la textura, ¿sí? Si es algo sólido, si es algo semisólido, si le estás dando un líquido, en la consistencia y en el sabor de la comida. Entonces decimos que ellos presentan dificultad para identificar lo que tienen dentro de la boca. Bueno, bien. Dale, Gar. ¿Sigo? ¿Qué es lo que vemos generalmente, en resumen por todo lo anterior, cuando tenemos un paciente con una dificultad motora? Vemos babeo, consecuencia de la falta de cierre labial, ¿sí? Vemos dificultad para procesar el bolo, no hay lateralización de lengua, no hay disparo de la lengua hacia atrás, no se forma el bolo, hay restos de comida en toda la boca, dificultad para iniciar la deglución. Esto, no voluntariamente no pueden cerrar la boca y tragar, ¿sí? Esto lo remarcamos siempre porque no sucede generalmente. El primer tiempo oral en todos los pacientes con patología neurológica, todos. Yo creo que
Alterado. Está alterado. Que después no se aspire no significa que no tenga una disfagia. Recuerden que la disfagia es en cualquiera de las etapas, ¿sí? Esto es todo lo mismo, por eso está. Si hay estas dificultades, puede haber ahogos, va a haber tos como reflejo, adhesión en las paredes de la faringe, las secreciones, y no se genera principalmente la presión necesaria para iniciar el disparo del glutorio. Por eso ayer dijimos que eran importantes las maniobras, porque la maniobra frontal que utilizábamos para el cierre labial, sí, acuérdense que la primer válvula es la que permite la presión, por eso es tan importante que los chicos que se dejan hacer la maniobra la puedan hacer, ¿sí? Acuérdense que la frontal era así, ¿sí? O la hacíamos así. La lateral para los líquidos era por detrás. Quizás uno no pueda lograr en un paciente que tiene mucha espasticidad una maniobra completa, ¿sí? O un paciente que tiene mordida tónica, cuando la cuchara ingresa aparece la mordida. Pero bueno, en los pacientes que pueden, en la medida de lo posible, el sellado labial siempre va a ser mucho mejor a que le tiremos la comida dentro de la boca, ¿sí? Que pasa que, bueno, muchas veces las mamás, uno las ve que toman la cuchara y le tiran la comida dentro de la boca. Bueno, las complicaciones de la disfagia en los chicos con trastornos neurológicos es la desnutrición, la deshidratación, los trastornos respiratorios por la posible aspiración o penetración a la vía aérea y los trastornos auditivos, ya que el conducto auditivo se conecta con la nariz a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, muchas veces en los chicos que tienen disfunción velar, ¿sí? Cuando el velo no cierra y el alimento pasa, ¿sí? Corre riesgo de que también se produzcan otitis, ¿sí? Y que vaya por pasaje de la trompa de Eustaquio al oído medio. Entonces suelen tener trastornos auditivos. En lactantes, generalmente, el chico que hace muchas otitis debería hacer un estudio de rutina la videodeglución y muchas veces no pasa. Son pacientes que tienen una disfagia en el primer o el segundo tiempo. Y otra cosa, no siempre es una neumonía aspirativa catastrófica que el paciente termine internado, sino que la microaspiración o a veces son pulmones bastante resistentes, ya tiene defensa, pero son estos chicos que constantemente están enfermos, entran, salen. Y después ya es como un círculo que se arma que no puede salir porque al generar más mocos, porque hay una infección pulmonar, esos mocos dificultan cada vez más la alimentación diaria, se pega cada vez más en las paredes y empieza el círculo de la microaspiración por las secreciones pegadas en las paredes. Entonces, cada vez ese pulmón puede defenderse menos, ¿sí? Es como un combo, hasta que el paciente hace una neumonía importante. Importante, o no, o a veces son pulmones que están tan dañados, los pacientes no hacen nunca una neumonía y de pronto se resfrían, entran por una internación, por un resfrío y bueno, y muchas veces los pacientes se mueren y la mamá me dice, y no sé qué pasó, estaba resfriado nada más. Bueno, no, era un pulmón que ya venía recibiendo muchas lesiones por aspiración. La evaluación de la deglución, bueno, se hace a través de una observación clínica de la sintomatología. Esto que decimos, si vemos que un paciente come y se ahoga, algo que uno puede observar, si vemos que un paciente come arroz con pollo y tose, o se le ponen los ojos colorados, o aumenta el tono cuando come, bueno, esa es una observación clínica de la sintomatología del paciente que a uno le da una alerta de que algo puede estar pasando con la deglución, ¿sí? Y eso lo podemos hacer las fonoaudiólogas o cualquier persona que esté en la sala con el paciente, ¿sí? Si está la orientadora o está la referente de sala o está la auxiliar que es la que le da de comer o la enfermera. Si vemos estos síntomas, bueno, es un síntoma de alerta, algo está pasando. Tengo que prestarle atención. ¿Estará mal sentado? Si le corrijo la postura de la cabeza, ¿deja de toser? Bueno, puede ser, ¿sí? Le corrijo la postura, ¿sigue tosiendo? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? La videodeglución, y hay otros estudios que también se pueden realizar. Ponemos el estudio de videodeglución porque es el que
el que más generalmente La videodeglución, sobre todo para las fonoaudiólogas, es el mejor estudio. Yo ya lo explicaba, como es en vivo, a veces uno puede ver si yo ingreso menos. Igual el paciente está irradiado, así que tampoco nos podemos tomar media hora, pero veo si en vez de darle tanto en la cuchara, le doy menos, veo si mejora, veo si lo siento mejor, si mejora. Veo si cambio la cuchara, a veces son pequeños cambios que uno hace. O si espeso un poco más el líquido. Si espeso más el líquido. Me va a dar a mí el estudio muchas veces estrategias, ¿sí?, a tener en cuenta para luego poder adaptar las consistencias. Esto que decíamos ayer, algunos pacientes mixado, otros pacientes comen procesado, otros comen cortado pequeño, ¿sí? Entonces, la videodeglución es una evaluación objetiva y dinámica del proceso completo de la deglución. Esto que decía Gaby, ¿no?, me permite ver desde que la comida ingresa a la boca, qué pasa con ese primer tiempo, qué pasa con ese disparo, qué pasa cuando el alimento entra al esófago, ¿sí? Para la fonoaudióloga lo más importante son los 2 primeros tiempos, que son los que después yo voy a poder realizar las adaptaciones. Entonces, mediante la radioscopía de sustancia de contraste varitado. El bario es como un polvito blanco, ¿sí?, es como el contraste en la tomografía, nada más que esto es un polvito blanco que cuando se realiza el estudio se le pide al papá que lleve a veces una media luna, una vainilla, un yogur y un jugo. Entonces se le coloca sustancia varitada a las 3 consistencias y se evalúa al paciente con un líquido, con un semisólido y con un sólido, ¿sí? Obviamente que si el paciente se aspira con un semisólido, no voy a evaluar un sólido, ¿no? Eso no. Si el paciente se aspira con líquido, voy a evaluar un semisólido. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la pauta de que si no se aspira con un semisólido, voy a espesar el líquido, ¿sí? Entonces, es importante eso. Perdón, una aclaración sí, que ayer no hicimos. Todo lo que nosotros estamos dando es tratamiento en pacientes con patología neurológica congénita o adquirida, más de tipo degenerativo, pero no por ahí un paciente adulto con buen nivel cognitivo, un post-ACV o un post que se puede usar otras maniobras para control del alimento, no las dimos nosotros. Por ahí a los que trabajan los chin down, son otro tipo de maniobras que se usan para adultos, pero para eso necesitamos un buen nivel cognitivo, claro, y buen control de tronco, digamos, que sea solo afectado el eje de deglución, o a veces también hay de lenguaje, pero que pueda responder a una orden simple o compleja, digamos. No es el caso de estas conferencias. Entonces, la videodeglución, ¿qué va a hacer? Visualiza la función para determinar las pautas de abordaje en tiempo real. Por eso les decía, si yo veo que el paciente le estoy dando líquido, si se está aspirando, bueno, voy a evaluar en tiempo real con un semisólido a ver qué pasa. ¿Qué pasa si un paciente se aspira en el momento que le damos? Se suspende la prueba, ¿sí? Generalmente se hacen con médicos, inclusive debería haber un equipo para aspirar a un paciente que se ahoga en una videodeglución, se supone. Bueno, entonces la videodeglución, ¿qué me va a permitir? Medir la velocidad al tragar, determinar cuándo, dónde y por qué se sucede la aspiración, establecer estrategias de tratamiento, determinar la incidencia de alteraciones anatómicas funcionales. Voy a ver qué pasa con la lengua, ¿sí?, qué pasa con la mandíbula, qué pasa cuando el alimento ingresa dentro de la boca, mide la eficacia de tragar, qué pasa con el disparo de la deglución, si es débil, si logra, una vez que deglute, limpiar. Muchas veces pasa que uno le da el alimento, el paciente traga, vos en el estudio ves que hay lago faríngeo, alimento pegado en la pared de la faringe, le pedís al paciente que vuelva a tragar y limpió, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos trago seco. Le pedimos al paciente volver a tragar y cuando vuelve a tragar limpia la pared de la faringe y uno se queda tranquilo de que la vía aérea ahí está corriendo menos peligro, ¿sí? Con los chicos con trastornos neurológicos, los que tienen buen nivel cognitivo, yo le digo, le doy una cuchara, traga, traga, volvé a tragar,
vuelve a tragar. El que no puede volver a tragar, ¿qué hago? Le doy la cuchara vacía y le hago el movimiento como que le estoy dando algo para que él vuelva a tragar. Entonces yo me aseguro que el trago seco limpió la pared de la faringe. Eso lo podemos ver en el estudio de videodeglución. Cuando los fonoaudiólogos presencian los estudios, muchas veces le dice al técnico, al médico, a quien esté tomando el estudio, pedile que vuelva a tragar. Entonces vos mirás el monitor, vos ves que el paciente limpió la pared de la faringe, entonces esa es una estrategia de tratamiento. Yo voy a ir a la sala donde está ese chico, le voy a decir a la orientadora, con él trago seco. ¿Qué significa? Le das una cuchara de comida, le das una cuchara vacía, que limpie la pared de la faringe, que vuelva a tragar, le volvés a dar otra cuchara. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Muchas veces los pacientes que no tienen una videodeglución, si vos haces la maniobra frontal y ves que el paciente hace muchos intentos por tragar, muchos intentos, vos ya sabés que hay una debilidad en el disparo. Vos ya podés sospechar que va a haber restos de alimento en la pared de la faringe. ¿Hace falta la videodeglución si el paciente no la puede hacer? El aparato está roto, que nos pasa a nosotros muchas veces, que las obras sociales le dicen que no tienen el aparato, que el aparato está roto. Bueno, no espero. Si veo que hay debilidad en el tiempo, en el disparo de la deglución, ya sé que va a haber alimentos en los restos de la faringe. Ya le doy la indicación del trago seco. ¿Sí? Modifico los patrones en la cavidad oral. Bueno, eso también tiene que ver qué tipo de maniobra voy a indicar en el momento de la alimentación. El tratamiento fonoaudiológico, bueno, no sé, acá hay fonoaudiólogas. Sí, está ahí. Ah, bueno. Bueno, la fonoaudióloga gradúa la textura y las consistencias, esto que vimos ayer, si va a ser un semisólido, un sólido, un cortado pequeño, varía el volumen, ¿sí? Indica la maniobra, el agua fría. El agua fría nosotros lo pusimos como una estrategia de tratamiento. ¿Por qué? Porque el agua es inocua al pulmón, ¿sí? Es la única sustancia que es inocua al pulmón. Entonces, si yo sospecho de que un paciente se puede llegar a estar aspirando con líquidos y tengo que esperar mucho tiempo para el estudio de videodeglución, trato de explicarle a la mamá, de explicarle a la orientadora que solamente tome agua, ¿sí? El agua es inocua, es la única sustancia inocua al pulmón. Entonces, si se está microaspirando o se está aspirando con líquidos, yo me quedo tranquila que el pulmón está protegido, ¿sí? Perdón, Vero, Porque, una cosa del agua fría. El agua fría también, a veces antes de iniciar el acto de alimentación a un paciente que tiene muchas secreciones, le damos unas cucharaditas de agua bien fría, tampoco congelada, y el agua fría ayuda a limpiar las secreciones de la vía digestiva, ¿sí? De la pared faríngea. Entonces, ingresa el alimento sin que haya tantas secreciones, entonces no se queda tanto pegada. Tampoco es que limpia todo, pero favorece a que no haya tanto moco en la pared de la faringe. Muchas veces vemos que antes de empezar a darle de comer a nuestros pacientes, observamos ese moco que uno ve que sube y baja, ese lago faríngeo, esa secreción pegoteada en la pared de la faringe. Bueno, el agua fría lo que hace es una estrategia terapéutica que utilizamos las fonoaudiólogas, 4 cucharadas de agua fría, 4, no es que va a tomar un vaso de agua, bien fría, eso es lo que ayuda a aflojar el moco de la pared de la faringe y va a hacer que la alimentación sea como más efectiva, ¿sí? No significa que va a limpiar todo, pero muchas veces ayuda, ¿sí? El tiempo de ingesta, bueno, el trago seco, que ya lo explicamos, el tiempo de ingesta y la orientación a padres. El tiempo de ingesta es importante por la fatiga que tienen los chicos con trastornos neurológicos. Muchas veces pasa que vos le das de comer 5 cucharadas bien, a la 6ª empezó a toser, ¿sí? ¿Qué pasa? Se fatiga. Entonces, por eso era lo que decíamos ayer, que no sirve un paciente que tarda 1 hora y media en comer. Desde lo nutricional no sirve porque es más lo que pierde que lo que adquiere. El paciente se fatiga, se cansa, se agota el paciente, se agota la mamá
y eso no es una alimentación, no es una alimentación que le produzca al paciente una satisfacción. Por eso quise empezar con el acto de comer es mucho más que alimentarse, porque uno a veces, los papás se quedan sujetos a la vía oral, la vía oral, la vía oral, y termina siendo un sufrimiento muchas veces para los chicos, seguir sosteniendo una alimentación por vía oral que no les produce satisfacción. Y la comida es eso, es un momento de satisfacción. Si uno no, esto es fundamental, orientación a padres. Orientación a padres o a los profesionales que abordan a un paciente que está 7 horas en una institución. Si uno no enseña, no transmite, no le explica por qué, si uno no explica qué está pasando por dentro y le dice, no, le tenés que dar de comer así porque le tenés que dar a comer así, no funciona. No funciona, hay que tomarse el tiempo, explicar, darle seguridad a la persona que le da de comer, darle a entender que tiene que ser esto, tiene que ser una satisfacción psicológica, que el chico tiene que querer comer con uno. Esto lo recalcamos mucho. Él tiene que elegir comer con uno. Por eso siempre anticípense, sean respetuosos. No dejamos de darle comer a una persona que aunque no pueda hablar, no pueda manifestar, puede gustarle o no lo que estamos haciendo con su cuerpo. Entonces, orientar, capacitar a todas las personas que están trabajando con un concurrente es la base para lograr una alimentación segura y eficaz. Y trabajar en equipo, bueno, que es algo que hablábamos ayer. Bueno, acá están las maniobras que explicamos ayer, la maniobra frontal y la maniobra lateral, que la utilizamos más para los líquidos. Bueno, el espesante es un elemento que se utiliza para espesar los líquidos o algunos alimentos también, ¿sí? Ayer hablamos un poco del espesante y un poco de la gelatina coagulada. Muchas veces cuando uno tiene que espesar el líquido, a nuestros pacientes no les gusta, rechazan el líquido, no lo quieren. Y bueno, nosotros encontramos la gelatina coagulada como otra forma de que puedan tomar los líquidos y recibirlas con otra consistencia. El espesán se utiliza en el caso de que la videodeglución, de que se está aspirando con los líquidos, ¿sí? Si tengo consistencias muy líquidas, muchas veces si las mamás, nosotros recomendamos el yogur firme, pero muchas veces la mamá nos dice les gusta el postrecito. El postrecito muchas veces tiene una consistencia que en algunos chicos puede provocar aspiración. Entonces se le puede poner una cucharita de espesán y darle otra consistencia más consistente, más Y dura. si le van a administrar espesante a alguien, pruébenlo ustedes primero. Vean si les gusta. Lo mismo que hablábamos ayer en el taller, antes de cambiar una textura, pruébenla primero en ustedes y fíjense si ustedes la comerían. ¿Y qué haría? Si no les gusta a ustedes, bueno, ¿qué haría yo para que sea un poquito más apetecible a los ojos? No me voy a extender en eso porque lo vimos ayer. El tratamiento fonoaudiológico entonces tiene que ver con un abordaje interdisciplinario donde vamos a tener en cuenta tanto el posicionamiento, el equipamiento y las adaptaciones de consistencias. Era lo que hablábamos ayer, de que esté bien sentado, de que tenga la mesa en el momento de comer, que las manos estén en la línea media, porque la línea media me permite tener un buen control cefálico. El equipamiento, los cuellos que se utilizan para la alimentación y la adaptación de las consistencias teniendo en cuenta el grado de la disfagia. Posicionamiento, trabajo con kinesiología y terapia ocupacional. Equipamiento, trabajo con terapia ocupacional. Adaptación de consistencias, trabajo con nutrición y la cocina en el caso de que esté. El ideal. El ideal. ¿No? ¿Sí? Si salimos del ideal, a veces pasa que hay uno que tiene que hacer todo, ¿sí? O sea, el ideal siempre, obviamente, es trabajar en un equipo interdisciplinario con un abordaje integral. Sabemos que muchas veces eso no sucede y, bueno, es la fonoaudióloga la que posiciona, la auxiliar, la persona que está en sala, la que tiene que hacer todo. Pautas a tener en cuenta durante la alimentación, la línea media, el collarín o las adaptaciones, el vaso escotado, la cuchara adaptada, un poco lo que veíamos ayer
del vaso escotado. Lo digo rápido por las personas que no estuvieron. El vaso escotado se utiliza para que la persona que le está dando el líquido al paciente sepa el volumen del líquido que está ingresando, ¿sí? Entonces, la maniobra lateral, que es por detrás del paciente, se utiliza para que el auxiliar o la persona que le está dando de comer vea el ingreso del volumen de líquido en la boca. El tiempo de ingesta, que está dado por la fatiga, el trago seco y el tiempo de sedestación luego de la alimentación. Es importante que el paciente neurológico que tiene un enlentecimiento en la peristalsis esofágica y en todas las estructuras, tenga el tiempo de sedestación pertinente, ¿sí? O sea, que no es que yo le termino de dar de comer y lo bajo al descanso, lo acuesto, queda resto de comida en la boca, queda secreciones en la pared de la faringe, alimentos, queda el lago faríngeo, el paciente respiró y se aspiró. Entonces está durmiendo, está descansando y empezamos a notar que tose. Entonces el tiempo de ingesta también es importante, ¿sí? El rol del nutricionista en la disfagia, en nuestra institución, el nutricionista trabaja permanentemente con el equipo de fonoaudiología, ¿sí? Por eso me pareció importante resaltarlo. Con el servicio de nutrición evaluamos el estado nutricional del paciente, evitamos riesgos de deshidratación y desnutrición, monitorea la ingesta y el ajuste del plan alimentario, adecúa junto con las fonoaudiólogas las consistencias, ¿sí? Y permite una normal integración dentro de la vida familiar. El nutricionista adapta todos los menús de acuerdo al tipo de disfagia que tiene el paciente y junto con la fonoaudióloga adaptamos las consistencias. Y en algunos casos, si hay alimentos que vemos que no pueden ser adaptados en textura, vemos de reemplazarlo por otro. Ayer les contábamos el arroz, lentejas. No es un alimento que nosotros recomendemos para nada. Nunca se le pudo buscar la vuelta. En el menú institucional no está reemplazado nutricionalmente por otros alimentos. Y después siempre buscarle la vuelta para pesar a un paciente neurológico, porque no es fácil. Generalmente uno lo tiene que levantar a UPA, ir a la balanza, yo peso tanto, me lo descuento, entonces hay que buscarle la vuelta. No por eso no controlarlo nutricionalmente. En el instituto, no sé si alguno vio alguna vez un levanta personas, estos que hacen, que se levanta con el chiripá. Bueno, nosotros pusimos una balancita como de verdulería, sería, no sé cuál es, Vero. Sí, entonces ahí, colgado en el levanta persona, lo podemos pesar. Es fundamental el control nutricional en estos pacientes. Son pacientes que suelen tener una desnutrición tremenda, aceptada y al cual la familia se acostumbra. Exacto. Pasa que detrás de esa desnutrición hay una deshidratación y muchas veces viven internados, viven enfermos y uno piensa que es por algo respiratorio o por cuestiones propias a su patología de base. En realidad el paciente está deshidratado. Y aparte el control nutricional nos permite también incorporar los complementos nutricionales, que muchas veces los chicos, que los papás siguen insistiendo con la vía oral, lo que nosotros hacemos es, aparte de la alimentación, complementarlo con alimentación complementaria, como puede ser el Ensur, el Fresurin y todos los compuestos que se utilizan. Entonces el peso es importante, o sea, nosotros necesitamos saber cuál es el peso del paciente para saber cómo poder actuar. Capacitar y explicar y mostrar, esto es importante, la higiene bucal en cualquier vía de alimentación. Nosotros trabajamos mucho el tema de la higiene bucal, sobre todo en los chicos que tienen vías alternativas de alimentación, en la cual los papás, como la vía oral queda suspendida, no higienizan la vía oral. Entonces los pacientes que tienen una gastrostomía o tienen una sonda nasogástrica, uno les explica que la saliva tiene bacterias, que ellos no tienen un reservorio de saliva que se va modificando todo el tiempo porque no tienen lenguaje, porque no se alimentan por vía oral y que la boca es un semillero de bacterias, entonces que es importante higienizarla. El control odontológico
el tratamiento fonoaudiológico y el cumplimiento de pautas y trabajar sobre la movilización de las secreciones. La movilización de secreciones es el kinesiología respiratoria cuando es necesario. ¿Sí? Tiene que ser un kinesiólogo especialista. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Una vez confirmado el trastorno deglutorio por estudio de videodeglución, determino la severidad. Esto pasa muchas veces con la fonoaudióloga cuando recibe el estudio de videodeglución, poder citar a los papás y muchas veces explicarle cuál es el riesgo de que ese niño sea alimentado por vía oral. Obviamente uno no tiene la potestad, por ser un paramédico, de decirle al papá que posiblemente necesite alguna otra vía alternativa, porque es el gastroenterólogo, el médico neurólogo, quien es el que se lo tiene que decir, pero quizás explicarle al papá sí cuáles son las consecuencias de que ese niño siga siendo alimentado por la vía oral, sin necesidad de decirle que va a necesitar un cambio de vía. El fonoaudiólogo tiene la obligación de explicarle cuál es el resultado de la videodeglución, ¿sí? Entonces, determina la severidad, deriva, el gastroenterólogo es quien determina la vía de alimentación y es el que le va a garantizar el mejor estado óptimo posible de salud para el paciente y su familia. Nunca nosotros somos el que le vamos a decir a la familia, ese paciente necesita un cambio de vía, ¿sí? Recuerden que ayer decíamos, si un paciente tiene una sonda nasogástrica, perdón, hoy estoy trabada, por más de 2 meses y la sigue necesitando, como vía de alimentación va a necesitar una gastrotomía o el botón gástrico, ¿sí? La sonda nasogástrica no es aconsejable por mucho tiempo, ¿sí? Después se verá si vuelve a la función oral, pero bueno, es más saludable que una sonda incluso. ¿Terminamos? Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pusimos la imagen, nosotros estamos en Buenos Aires, si están por Buenos Aires alguna vez y nos quieren conocer o venir a ver el instituto, los esperamos con los brazos abiertos. La idea es transmitir información, ayudar a todos. Ahí tienen el mail no lo puse, sí lo puse. Lo voy a recibir yo, nos escriben dudas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, gracias a todos por el respeto y por escucharnos. Que tengan buenas tardes. IPRODICH, por una inclusión real.